Hay una mentira que se repite una y otra vez cuando alguien deja una adicción. Una mentira cómoda, socialmente aceptada y profundamente peligrosa. La mentira dice así: cuando te recuperes, volverás a ser normal. Pero eso no es verdad. Y si estás en recuperación, lo sabes. Porque algo fundamental ya no encaja. La persona que eras antes de la adicción no vuelve. No porque estés roto, no porque hayas fallado, sino porque esa versión murió. Y nadie te prepara para eso. Cuando alguien deja una adicción, todos esperan lo mismo: que vuelva a funcionar, que vuelva a sonreír, que vuelva a encajar, que vuelva a ser útil. Pero lo que ocurre por dentro es muy distinto. Lo que ocurre es un silencio nuevo, un vacío extraño, una sensación de estar despierto en un mundo que sigue dormido. Y eso asusta. Carl Jung decía que toda transformación real exige una muerte simbólica, no una mejora, no una reparación, una muerte del viejo yo. Y la adicción, aunque destruye, también cumple una función. Anestesia preguntas que duelen demasiado. Cuando la sustancia desaparece, las preguntas regresan, sin filtro, sin escapatoria. Aquí es donde muchos recaen, no por debilidad, sino porque el vacío se vuelve insoportable, porque ya no basta con sentirse bien, porque la calma superficial ya no alcanza. Søren Kierkegaard llamaba a esto la desesperación consciente, el momento en el que ya no puedes engañarte, el momento en el que ves tu vida con claridad brutal y entiendes algo terrible. No puedes volver atrás y tampoco sabes quién eres ahora. La recuperación no te devuelve a la vida anterior, te deja entre mundos. Ya no perteneces al caos, pero tampoco encajas en la normalidad superficial. Y eso duele. Aquí aparece el gran error del discurso moderno. Se habla de hábitos, de rutinas, de productividad, pero nadie habla de identidad. Nadie habla de que el adicto recuperado ya no puede vivir una vida pequeña, porque ha visto el abismo, y el abismo cambia la mirada para siempre. Jung lo entendió con claridad. Quien ha tocado su sombra ya no puede fingir que la luz superficial es suficiente. Y aquí empieza algo que no se dice en voz alta. La adicción no fue solo destrucción, también fue un descenso. Y todo descenso profundo lleva información. Por eso, cuando sales de la adicción, no te conviertes en alguien normal. Te conviertes en alguien peligrosamente lúcido. Ves lo que otros evitan. Escuchas lo que otros callan. Percibes incoherencias que antes pasaban desapercibidas. Y eso te aísla. No porque seas superior, sino porque ya no puedes mentirte igual. Este video no es para celebrar la recuperación. Es para decir la verdad que nadie dice. El adicto recuperado no vuelve a la vida. Renace en otra dimensión de la conciencia. Y ese renacimiento tiene un precio. En los próximos minutos vamos a explorar por qué tu oscuridad ahora es tu mayor ventaja, por qué la normalidad ya no te satisface, el arquetipo que encarnas sin saberlo, y por qué el silencio, aunque aterra, es tu herramienta más poderosa. Si hay algo que el adicto recuperado aprende antes que nadie, es que el mal no siempre viene de fuera, viene de dentro. Y aquí entramos en uno de los conceptos más temidos de la psicología de Carl Jung: la sombra. La sombra no es lo peor de ti, es lo que aprendiste a esconder para sobrevivir. Impulsos, deseos, rabia, vacío, vergüenza, todo aquello que no encajaba con la imagen que debías mostrar. La adicción no crea la sombra, la revela. Durante años la sustancia cumplió una función muy clara. Te permitió no sentir, no pensar, no enfrentarte. Pero cuando la adicción desaparece, la sombra queda expuesta. Y aquí ocurre algo decisivo. O vuelves a anestesiarla,
o aprendes a mirarla de frente. La mayoría de las personas vive toda su vida huyendo de su sombra. Se distraen, se llenan de ruido, se esconden en rutinas. El adicto recuperado ya no puede, porque sabe demasiado. Sabe lo que es perder el control. Sabe lo que es cruzar límites. Sabe lo que es tocar fondo. Y ese conocimiento no se borra. Jung decía algo incómodo pero liberador. No se alcanza la iluminación fantaseando con la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Por eso, cuando sales de la adicción, tu oscuridad deja de ser solo una amenaza. Se convierte en información. Aquí aparece un arquetipo antiguo, presente en todas las culturas, el sanador herido. Es aquel que no sana desde la teoría, sino desde la experiencia. No habla desde el pedestal, sino desde la herida atravesada. El adicto recuperado encarna este arquetipo, aunque no lo sepa. Tu dolor te dio algo que nadie puede quitarte. Autoridad existencial. No la autoridad del que presume, sino la del que ha estado allí. Has visto el autoengaño desde dentro. Has vivido la mentira de la anestesia. Has sentido el vacío después del placer. Y por eso ya no te seducen las respuestas fáciles. Esto tiene una consecuencia directa. Empiezas a notar que no encajas en conversaciones superficiales. La gente habla de cosas pequeñas, de problemas triviales, de metas vacías, y tú escuchas, pero no conectas. No porque seas arrogante, sino porque tu sistema interno cambió de nivel. Aquí aparece la soledad del despierto, una soledad particular. No es estar solo físicamente, es sentirte solo incluso acompañado, porque ves las máscaras, percibes las mentiras piadosas, notas cuando alguien se engaña para no mirar su propio abismo, y tú ya no puedes hacer eso. Esta etapa es peligrosa si no se comprende, porque muchos adictos recuperados creen que algo va mal, que se volvieron fríos, distantes, extraños. Pero Jung diría lo contrario. Estás saliendo de la identificación con la masa, y eso siempre duele. El error sería intentar volver atrás, forzarte a encajar, forzarte a ser normal, forzarte a no pensar demasiado. Ese camino suele terminar en recaída, no necesariamente en la sustancia, sino en otra forma de anestesia, trabajo compulsivo, relaciones vacías, distracción constante. La alternativa es más dura, pero más honesta. Aceptar que tu experiencia te cambió para siempre. Aceptar que tu dolor ahora tiene una función. Aceptar que tu sombra no es tu enemiga. Porque cuando integras tu sombra, ocurre algo inesperado. Dejas de temerle a ti mismo. Y cuando ya no te temes, nadie puede manipularte igual. Este es el punto donde el adicto recuperado deja de verse como alguien dañado y empieza a verse como alguien iniciado. No mejor, no superior, pero sí más consciente. Y esa conciencia exige un siguiente paso, uno que asusta incluso más que la adicción: el silencio. Cuando la adicción termina, cuando la sustancia desaparece, cuando el ruido se apaga, llega algo que casi nadie menciona: el silencio. No un silencio bonito, no uno espiritual, un silencio pesado, incómodo, aterrador. Ese silencio no es paz, es ausencia de anestesia. Y en ese espacio aparecen las preguntas que antes no podías soportar. ¿Para qué vivir ahora? ¿Qué hago con este tiempo? ¿Quién soy sin el caos? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan honestidad. Aquí es donde muchos se asustan, porque la adicción, aunque destructiva, daba estructura, horarios, rituales, identidad, propósito falso. Cuando desaparece, la vida queda desnuda, y eso es insoportable para quien no está preparado. Albert Camus habló de esto a través del mito de Sísifo, un hombre condenado a empujar una roca montaña arriba, solo para verla caer una y otra vez.
A primera vista es absurdo, cruel, inútil, pero Camus dijo algo clave. El problema no es la roca, el problema es la conciencia. Cuando Sísifo toma conciencia de su destino, cuando deja de esperar salvación, algo cambia. Ya no empuja la roca esperando escapar, la empuja sabiendo. Y en esa lucidez hay libertad. El adicto recuperado se parece mucho a Sísifo. Ha empujado la roca de la adicción una y otra vez, ha caído, ha vuelto a empezar, pero cuando deja la sustancia, no queda liberado automáticamente, queda consciente, consciente del absurdo, consciente del vacío, consciente de la fragilidad humana, y esa conciencia duele. Aquí aparece una verdad que incomoda. No todos recaen porque quieren volver a consumir. Muchos recaen porque no soportan pensar, porque el silencio obliga a mirarse sin filtros, y eso exige una fuerza distinta a la abstinencia, exige presencia. Pero si atraviesas este silencio sin huir, ocurre algo raro. Empiezas a notar que ya no necesitas sentirte bien todo el tiempo. Empiezas a tolerar el malestar sin destruirte. Empiezas a existir sin escaparte. Y eso es algo que la mayoría de las personas nunca aprende. Aquí ocurre la transformación final. El adicto recuperado deja de definirse por lo que perdió y empieza a definirse por lo que puede sostener. Sostener. Aburrimiento vacío. Duda, silencio, pregunta sin respuesta. Y quien puede sostener eso ya no es frágil. No te conviertes en alguien feliz todo el tiempo. Te conviertes en alguien real. Alguien que ya no necesita anestesia para existir. Alguien que entiende que la vida no siempre tiene sentido y aún así decide vivirla con lucidez. Aquí está la verdad que no se dice en las clínicas ni en los discursos motivacionales. La recuperación no te devuelve la alegría, te devuelve la conciencia. Y la conciencia pesa, pero también libera. Si has llegado hasta aquí, si este silencio te resulta familiar, si este vacío no te es ajeno, escucha esto con atención. No estás roto, estás despierto. Y eso, aunque duele, es una forma mucho más rara y valiosa de estar vivo. Después de todo lo dicho, queda una última pregunta, la más importante. ¿En qué se convierte realmente un adicto recuperado? No en alguien arreglado, no en alguien normal, no en alguien eternamente feliz. Se convierte en alguien que ya no puede vivir dormido. La persona que sale de una adicción ya no puede fingir que no ve. No puede fingir que la vida es simple. No puede fingir que el dolor se evita. No puede fingir que todo se resuelve con distracción. Ha visto lo que hay debajo. Y eso marca para siempre. Carl Jung decía que hay personas que atraviesan la vida y otras que atraviesan el inframundo. Quien desciende y vuelve no regresa con respuestas cómodas. Regresa con una mirada distinta. Una mirada que ve las mentiras sociales, las compensaciones vacías, las adicciones invisibles que otros llaman vida normal. Y por eso, el adicto recuperado ya no encaja del todo. No porque esté dañado, sino porque ya no puede participar del autoengaño colectivo. Mientras otros se anestesian con ruido, él conoce el silencio. Mientras otros buscan placer para no sentir, él aprendió a sostener el vacío. Mientras otros huyen del dolor, él sabe que huir siempre cobra intereses. Aquí aparece la verdadera transformación. El adicto recuperado se convierte en alguien sobrio de ilusiones. No cree que la vida le deba algo. No cree que el sentido venga servido. No espera rescates. Y eso lo vuelve peligroso. En el mejor sentido de la palabra. Peligroso para las mentiras. Peligroso para las manipulaciones. Peligroso para las promesas fáciles. Porque ya sabe lo que cuesta perderse. Y no está dispuesto a hacerlo otra vez.
Esto no significa que viva en oscuridad permanente. Significa que su luz ya no es ingenua. Es una luz que pasó por la sombra y no la niega. Si estás en este punto, escucha bien. No estás en recuperación. Estás en reconstrucción. Y reconstruir no es volver a lo que eras. Es convertirte en alguien que puede cargar con su propia conciencia. Ese es el verdadero resultado. No la felicidad constante, no la paz eterna, sino algo mucho más raro. Dignidad interior, la capacidad de mirarte sin anestesia y aún así elegir seguir vivo. Si este video te incomodó, si removió algo que preferías no mirar, no es mala señal, es señal de que sigues despierto. Suscríbete a Neurosombra y activa la campanita si quieres contenido que no te trate como frágil ni te venda esperanza falsa. Aquí no prometemos salvarte. Aquí hablamos de hacerte responsable de tu conciencia. Escribe en los comentarios: sigo sobrio, también de mentiras. No para demostrar nada, sino para recordártelo. Porque la verdadera recuperación no es volver a vivir como antes. Es no volver a huir de ti mismo.